a partir de este momento estamos comenzando lo que es la unidad 4, que es la última unidad de la materia de química orgánica 1. Entonces, y esta unidad como tal viene siendo aparte que es el pensiente, es la última unidad, es la, el tema que viene siendo el primer tema de química orgánica 2. O sea, cuando ustedes ven alumnos del kilo, el flux del kilo, ustedes sencillamente están viendo lo que es reacciones de sustitución y vamos a ver reacciones de eliminación. Pero cuando ustedes llegan a la química orgánica 2, ven la reacción inversa, ven la reacción de adición, que es la reacción inversa de la reacción de eliminación. Por lo tanto, dominar este tema es de vital importancia, porque sin este tema se complica muchísimo poder pasar la asignatura de química orgánica. Entonces, vamos a comenzar de una vez viendo, como sabemos, ya hemos visto todo lo que está aquí hasta la unidad 3. El tema de alumnos del kilo es un tema que, yo no voy a mentir, es uno de los temas más difíciles, es el tema más difícil de química orgánica 1, porque hay que saber nomenclatura de los valores del kilo, hay que saber estructura y enlace químico, es necesario la estereoquímica porque son reacciones altamente estereoespecíficas, es decir, sea un estereoisómero respecto a otro. Hay que saber el efecto de los grupos, hay que saber acidez y basicidad, todo eso para poder entender aluros del kilo bien. Entonces, en este tema, básicamente lo que vamos a estudiar son las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1 y reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular vía SN2. Y vamos a estudiar las reacciones de eliminación E1 y las reacciones de eliminación bimolecular E2. ¿Qué material yo recomiendo? Bueno, el Whey está muy bien para introducción, pero para profundizar conceptos, el Stanley Pine es el mejor libro. De hecho, si ustedes leen el Stanley Pine, no necesitan consultar ningún otro libro. El capítulo tiene alrededor de unas 70 páginas, creo. Es un capítulo largo, pero está muy bien explicado. Entonces ahí lo pueden estudiar. Está disponible en el campus virtual UCB. Al terminar esto, ustedes tienen que saber poder identificar cuando una reacción va vía SN1, SN2, E1, E2, determinar los productos mayoritarios y eh, por ejemplo, qué mecanismo, qué vía de reacción es la preferible respecto a otro. Evaluaciones, el quiz online, todo esto online, 25 de julio es el tercer quiz y el parcial lo vamos a hacer el 31 de julio. Y hasta los momentos, la recuperación de las unidades aprobatorias sería el 6 de agosto. Entonces, déjenme ver si todo está bien por el chat y comenzaríamos con el tema. Ok, entonces, ¿qué es un haluro de alquilo? Básicamente, un haluro de alquilo es todo compuesto orgánico, que todo compuesto orgánico que tenga carbono con una hibridación sp3, que esté unido a un elemento del grupo 7 de la tabla periódica, es decir, que esté unido a un halógeno. Todo compuesto orgánico de carbono, con carbono con hibridación sp3, que esté unido a flúor. Aquí pueden sustituir flúor, bromo, cloro o yodo y ser un haluro alquilo. Si es cloro, es cloruro alquilo. Si es un flúor, es fluoruro alquilo. Si es un bromo, es bromuro alquilo. Y si es un yodo, es yoduro alquilo. Los haluros alquilos, hay varios tipos de compuestos. O sea, haluro alquilo solo es carbono con hibridación sp3. Pero si ahorita este carbono que está aquí tiene una hibridación sp2, decimos que es un haluro de vinilo. Y si esto es un compuesto con un carbono con una hibridación sp2, pero que aparte sp2 es sencillamente un compuesto de un anillo aromático, decimos que es un haluro de arilo. Entonces, los haluros o halogenuros de alquilo básicamente son un radical R unido a un átomo X, donde no tenemos, como diríamos, no tenemos
prioridad. Recuérdense que los cloruros o los halógenos tienen muy poca prioridad. Así que si yo tuviera este compuesto que fuera aquí un cloro, la X, yo lo pudiera llamar como cloruro de etilo si le doy la prioridad importante al grupo cloruro, o lo podría llamar como 1-cloroetano. Igualito, si aquí tengo un yoduro, lo puedo llamar como yoduro de cicloxilo o ciclo o 1 yodo o en este caso yodo ciclohexano. Ok, usos desde el punto de vista de los haluros del kilo, bueno, son muy importantes cuando vean química medicinal. El ejemplo, el alotano. El alotano es muy importante porque es un anestésico general que se emplea para inducir eh, estados de sonolencia para realizar operaciones. O sea, básicamente lo que hacemos es dormir al paciente. Está presente en los haluros, por ejemplo, en hormonas segregadoras, estos grupos yodo que están en la tiroxina, que es la hormona que segrega la glándula tiroidea. En pesticidas son muy comunes porque vienen a ser tóxicos, como los compuestos clorados. La ventaja de los pesticidas es que los pesticidas por sí son muy tóxicos, pero tienden a que la fruta los metaboliza en compuestos tóxicos, pero que vienen a ser solubles en agua. Y por lo tanto, cuando nosotros lavamos la fruta, antes de consumirla, disminuye significativamente a cantidades prácticamente mínimas estos pesticidas y por lo tanto nosotros podemos consumir este tipo de frutas a pesar de haberles aplicado pesticidas. Y por ejemplo el cloranfenicol, que viene siendo un antibiótico de amplio espectro. Aquí este, tenemos el grupo clorado aquí en esta posición, que vendría siendo un haluro alquilo, un grupo diclorado. Ok, los solventes orgánicos son sumamente importantes, especialmente como vimos cuando dimos el tema de ácido base para disolver compuestos orgánicos, son muy buenos. Aquí tenemos el caso del cloroformo y tenemos otros compuestos como por ejemplo el clorometano. El clorometano viene siendo menos denso que el agua, es decir, que si yo tengo un esquema de separación, aprovechando que vamos a tener el parcial el día viernes, el segundo parcial, entonces el agua al tener un solo átomo de cloro, es menos denso que el agua y iría a la fase superior, mientras que el agua iría en la fase inferior. H2O aquí. Y pero ya cuando yo tengo dos átomos de cloro, estos son más densos que el agua y por lo tanto irían en la fase orgánica, iría aquí abajo. Al ser más densos que el agua, el diclormetano, y esto es de sumamente importancia, no para nuestro examen, sino para de ácidos y bases, sino a nivel del laboratorio. Y esta toxicidad ejerce un impacto ambiental. Entonces podemos tener dialuros de alquilo o trialuros de alquilo que pueden ser geminales, sencillamente que están, si este es el carbono 1 y este es el carbono 2, ambos grupos aluros están en la misma posición. Por ejemplo, el 1,1 dibromo etano está en el mismo átomo de carbono, o podemos tener aluros de alquilo vecinales, como por ejemplo el 1,2 dibromoetano. Vamos a ver cómo vamos por aquí. Ok, perfecto. Todo bien hasta el momento. Entonces, como estábamos diciendo, podemos tener haluros de alquilo que pueden ser geminales si ambos grupos halógenos, en este caso esto sería un dibromuro de alquilo, están ubicados en el mismo átomo de carbono, o vecinales si ambos haluros de alquilo están ubicados en distintos átomos de carbono. Y aquí tenemos la característica de los halógenos.
Los halógenos recuerden lo que habíamos visto en el caso, vamos a verlo en el caso de la acidez. Si yo comparo el ácido fluorhídrico, él es menos ácido que el ácido clorhídrico y este a su vez es menos ácido que el ácido bromhídrico y este a su vez es menos ácido que el ácido clorhídrico, sencillamente porque el flúor es una base conjugada más reactiva que el yodo, que es una base conjugada más estable, porque la carga negativa que va a haber aquí se localiza sobre una nube electrónica muy grande. Entonces, esto es lo que pasa en los átomos de alquilo. A medida que yo aumento en el grupo, aumenta el carácter electronegativo y aumenta el carácter básico, es decir, la facilidad de tomar un protón. El ácido fluorhídrico es un ácido menos fuerte que el ácido clorhídrico porque el flúor es una base más fuerte, es menos estable y fácilmente él se protona, tiene una afinidad protónica. Mientras que a medida que yo bajo en el grupo, aumenta lo que se llama el carácter nucleofílico. Esto es una N, carácter nucleofílico. O en algunos libros lo ponen como nu, que generalmente es así. Aumenta el carácter nucleofílico significa que el compuesto es un compuesto que es una base más débil y fácilmente polarizable, capaz de ceder su par de electrones. Característica de los enlaces, generalmente también estos enlaces, por ejemplo, el flúor tiene una mayor afinidad protónica porque a pesar de ser un electronegativo, el carbono con hibridación sp3, si nosotros vemos al flúor, es un átomo de halógeno chiquitico y por lo tanto el traslape de sus orbitales atómicos para formar el orbital molecular, como son del mismo tamaño, es muy bueno, mientras que en el caso del cloruro, el traslape de sus orbitales atómicos para formar el orbital molecular es menos adecuado que en el caso del bromuro y en el yoduro es muy grande este orbital S, este orbital P o SP, si es un híbrido, si el yodo forma un orbital P, con este orbital SP3, imagínense que este es el orbital PX. Entonces, este traslape aquí es pequeñito y aquí es muy grande. Entonces, por eso también es fácilmente el enlace carbono-hidrógeno es fácilmente polarizado, es fácilmente el enlace carbono-yodo es más fácilmente que se rompa que un enlace carbono-flúor. E igual pasa, por ejemplo, con el enlace hidrógeno-yodo, por eso es que es más fácil romper y extraer un protón del ácido hídrico que el ácido fluorhídrico. Y esto lo podemos ver con las longitudes de enlace. El carbono flúor tiene una longitud de enlace de 1,39 y la energía y la longitud de enlace carbono-yodo es 2,14. Por lo tanto, la energía de ionización o de disociación, que es la energía necesaria para romper ese enlace carbono-yodo es de 234 y el del carbono flúor es de 452, prácticamente casi el doble. Por lo tanto, es muy fácil romper este enlace carbono-yodo porque ese enlace, ese traslado es muy malo. En cambio, es muy difícil romper el enlace carbono-flúor. Entonces, ¿qué pudiéramos ver? Que hay una característica que tienen los haluros de alquilo y que yo los puedo clasificar según el número de átomos que esté sustituido. Por ejemplo, aquí el enlace carbono-cloro o el enlace carbono-halógeno, este carbono no está unido a ningún otro carbono, sino está unido a puros hidrógenos. Por lo tanto, podemos decir que es un haluro de alquilo no sustituido. Es igual que pasaba con los alcoholes. Si yo tengo, por ejemplo, el isopropanol, si yo me doy cuenta con el isopropanol o el 2-propanol, esto yo lo considero un alcohol secundario. Lo considero un alcohol secundario porque este grupo hidroxilo que está unido al carbono, este carbono está unido a un átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Por lo tanto, es un haluro de alquilo que pudiéramos decir un haluro alquilo secundario, perdón, un alcohol secundario. Igual pasa con este haluro alquilo. Si este haluro alquilo, aquí vemos en el enlace carbono-cloro, este carbono está unido a un solo átomo de carbono, entonces es un haluro alquilo primario, porque los otros sustituyentes son hidrógenos. Si yo veo este carbono-cloro, este cloro está unido a este átomo de carbono, que es un átomo que tiene hibridación sp3, este carbono está unido
a otro carbono y a otro carbono. Por lo tanto, es un haluro alquilo secundario y si yo considero este átomo de carbono con este cloro, este carbono está unido a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono y a otro átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, este haluro alquilo está unido a un carbono y este carbono a su vez está unido a un carbono, a dos carbonos y a tres carbonos. Por ese sentido, decimos que es un haluro alquilo terciario. Esto es sumamente importante, diferenciar entre un haluro alquilo primario, perdón, no sustituido, primario, secundario y terciario, porque eso es lo que a mí me va a permitir definir si es un mecanismo que va vía SN1 o un mecanismo que va vía SN2. Entonces, yo puedo definirlo con varios tipos de nomenclatura. Una nomenclatura de acuerdo a el grupo funcional, llámese que yo le doy prioridad al grupo alburo o al halogenuuro. Si yo me doy cuenta, si yo le doy prioridad al halogenuuro, en este compuesto el átomo de bromo está unido a un carbono y dos carbonos. Entonces yo pudiera decir que él es bromuro de etilo. Aquí el cloro está unido a dos átomos de carbono. Este es un haluro alquilo secundario, porque este carbono que está unido al haluro está unido a un átomo de carbono y otro de carbono. Recuerden que esto va a ser CH3, CH3 e hidrógeno. Esto sería el cloruro de isopropilo. Y aquí tendríamos el yoduro de pentilo y aquí el cloruro de ciclohexilo, porque le estoy dando prioridad al haluro alquilo. Aquí tendríamos una nomenclatura por sustitución, significa que ya yo no le doy prioridad al oro alquilo, o sea, que no lo nombro como bromuro de butilo, sino lo nombro como si este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es el carbono 5. 2 bromopentano, aquí sería 2 cloro, 2 metil pentano, y aquí tendrán que ver cuál es la ramificación más grande que tenemos para poder ver el compuesto. Entonces, comenzaríamos, por ejemplo, 5, 6. Fíjense, el compuesto es simétrico. Puedo comenzar por aquí o por acá, pero recuérdense que cuando tengo igual prioridades, tengo que asumir por orden alfabético, sería 1 cloro, 2 3 4 y 5. Si me voy por aquí, aquí sería 1 2 3 4 5 y 6. Entonces, agarro la cadena más larga, comienzo por aquí, por este extremo, sería el 2 cloro, 1 2 3 4 4 etil, 3 isopropil, hexano. Y esto ocurre porque el haluro alquilo tiene una prioridad prácticamente despreciable en comparación con los alcanos. Entonces yo puedo nombrarlo como bromuro isopropilo, cloruro de metilo, o puedo nombrarlo como clorometano eh, o 2 cloropropano. Eso va a depender del tipo de compuesto, o sea, ambas opciones son válidas. ¿Qué característica tiene el haluro alquilo? Que si el átomo de carbono, como habíamos dicho con anterioridad, tiene una hibridación sp3, ese átomo de carbono con una hibridación sp3 va a estar separado en 109,5 grados centígrados. Y va a tener una característica de que si yo uno un átomo de cloro, carbono, al ser el cloruro más electronegativo que el carbono, porque la diferencia de electronegatividad, el carbono es 2,5 y la del cloruro es 3,5, va a traer densidad electrónica y va a hacer que este carbono esté parcialmente cargado positivamente. Entonces, que ese átomo de carbono esté parcialmente cargado positivamente puede hacer que un nucleófilo básicamente ataque nucleofílicamente este carbono para formar un nuevo compuesto. Eso vendría siendo una reacción de sustitución. Y si se dan cuenta,
Y esto poco a poco lo vamos a ir viendo. Hice una reacción de sustitución nucleofílica, donde básicamente eliminé la molécula de cloro, eliminé a mi molécula de cloro, y fíjense que ahorita tengo una carga negativa acá, y sale cargado negativamente para formar un nuevo compuesto. Y fíjense que el cloruro estaba aquí a este lado y ahorita está no aquí, porque eso es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, vía SN2. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este tema. Reacciones de sustitución y de eliminación. Sustituir es quitar un halogenuro por otro compuesto, o un halogenuro por otro halogenuro. Y eliminar, voy a eliminar un halogenuro con una molécula H. Entonces, todos estos valores de alquilo se les puede calcular algo que se le denomina momento dipolar. Y ese momento dipolar va a venir dado por una ecuación matemática, que es la carga por la separación que separa ese enlace. Entonces, si yo veo esto que está aquí, se viene una unidad que se llama divides. Y si yo veo el enlace cloro-cloro, eso es un enlace no polar. Y es un enlace no polar porque aquí tengo un cloro jala en electrones acá, otro hacia acá, de igual magnitud y distinto sentido, por lo tanto se contrarrestan. En el caso del cloruro de metilo es 1,86, pero cuando tengo el tetracloruro de carbono es cero, y eso se debe básicamente a la geometría molecular. Si yo veo aquí el carbono jala densidad electrónica hacia el cloro, el carbono jala densidad electrónica hacia el cloro, carbono jala densidad electrónica hacia el cloro, carbono jala densidad electrónica hacia el cloro, todos los enlaces son polares, pero al final la suma total de todos esos vectores, una suma vectorial que ustedes vieron en sus cursos de matemáticas básicas a nivel de bachillerato, matemática elemental, toda esa suma de vectores da una suma total de igual a cero y por lo tanto esa molécula es no polar. Déjenme chequear cómo vamos acá. Ok, cualquier pregunta, por favor, no duden en interrumpir y preguntar. ¿Ok? Este tema es sumamente importante porque básicamente cuando ustedes lleguen a Orgánica 2, lo primero que van a hacer es un repaso de Orgánica 1 y este tema es fundamental, es la piedra angular de química orgánica 2 para que ustedes vean su materia. Entonces, como les decía, en el caso del clorometano, la suma del momento dipolar tengo un solo momento dipolar y por lo tanto es un 86, pero en el caso del tetracloruro de carbono, el Cl4, se cancelan todos los momentos dipolares y por lo tanto no está. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que mi átomo de carbono o mi átomo de halogenuro esté unido a un carbono y que la electronegatividad del flúor sea 4, la del cloruro, si no me equivoco, sea 3,5, la del bromuro creo que es 3 y la del yoduro creo que es 2,7. Vamos a irnos aquí atrás, disculpen, no tengo tan buena memoria para esto. Ajá. Y la del yoduro es 2,7. Disculpen. Ah, 2,7 va a ser que el enlace carbono-cloro sea un enlace relativamente polar. Es menos polar con el yoduro. Prácticamente cuando el delta de la diferencia de electronegatividades es menor a 0,4, menor o igual a 0,4, se considera un enlace covalente no polar. Pero esa diferencia de 0,2 va a hacer que haya un momento bipolar entre el carbono y el yoduro y que se va a incrementar mientras el alumno sea más electronegativo, que va a dejar este átomo de carbono deficiente en carga, haciéndolo un electrófilo, un ácido de Lewis, y cualquier elemento con un par de electrones disponibles, un nucleófilo, que puede ser una base de Lewis, va a hacer ese par de electrones para formar un nuevo enlace. Voy a tener muchas consideraciones estereoquímicas, pero antes de hablar de las consideraciones estereoquímicas, yo quisiera continuar
hablando de las propiedades físico-químicas de los haluros de alquilo. Porque nosotros vamos a preguntar propiedades físicas y químicas en el quiz, en el parcial. Entonces, básicamente, un haluro de alquilo son moléculas que su punto de ebullición va a depender del momento dipolar permanente que se forma en el enlace carbono-halogenuro y también va a depender de algo que se denomina fuerzas de dispersión del hondo. Como ustedes ya vieron en química general, y ya lo vimos, creo que también aquí en orgánica, en la parte de propiedades físicas, hay algo que se llama una fuerza de dispersión del hondo. ¿Qué significa? Si este es el núcleo que está cargado positivamente y yo tengo electrones que están girando en torno a mi molécula, los electrones, vamos a suponer que tengo dos electrones. Primero déjeme borrar aquí. Quiero borrar esta línea. Vamos a suponer que tenemos dos electrones. Uno gira así y el otro está. Y aquí tengo otro átomo, mi núcleo está cargado positivamente y sabemos que el electrón está cargado negativo. Entonces, va a llegar un momento que esa frecuencia de vibración de esos electrones no siempre es simétrica. Va a llegar un momento que este electrón no está aquí, sino que está aquí junto a este. Entonces, ¿qué pasa? Este lado de la molécula de este compuesto está parcialmente cargado negativamente, pero este lado de la molécula de este compuesto está cargado parcialmente positivamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Que como sabemos que las cargas opuestas se atraen, aquí va a ocurrir una deformación de la nube electrónica porque estos electrones se van a sentir atraídos hacia ese núcleo. Entonces, eso es lo que es la fuerza de dispersión del hondo. Son fuerzas que básicamente ocurre un momento dipolar inducido o un momento dipolar instantáneo que induce un momento dipolar que la suma de todos esos momentos dipolares instantáneos inducidos genera una fuerza de tracción electrostática que explica, por ejemplo, el punto de ebullición de los compuestos. Entonces vamos a verlo, que ustedes lo habían visto, en los primeros temas de química orgánica. Si yo veo mol vivo, por ejemplo, con Duergen, y yo tengo, vamos a dibujar una cadena de 6 átomos de carbón, 8, ok, perfecto. Y vamos a ponerle aquí un bromuro y aquí le vamos a poner un bromuro. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El bromuro de etilo. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el bromuro de octilo o el bromohectano y el bromo-octano limpio la estructura geométrica que tengo aquí. Y hago esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando dos moléculas del bromuro de exilo interaccionen entre ellas, no lo van a hacer de igual magnitud a cuando lo hagan dos moléculas del bromuro de octilo. ¿Por qué? Porque como sabemos, las moléculas se van a parear aquí, la interacción es menor que con esta molécula que es más larga, ¿verdad? Y por lo tanto, a medida que aumenta la masa molecular, va a aumentar el punto de ebullición de mi compuesto. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta es la explicación que les estaba dando con anterioridad, chicos. Déjenme poner aquí, ahorro energía. Ok, esta es la explicación que les estaba dando con anterioridad. Sencillamente, una molécula que tiene un momento dipolar, un momento dipolar va a generar otro momento, un dipolo instantáneo va a generar un dipolo inducido. En el caso de los haluros de alquilo, yo tengo dos fuerzas. Una es el momento dipolar permanente que se genera en el enlace carbono-halógeno y otro va a ir siendo la suma de los momentos de la fuerza de dispersión del óndido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que en un compuesto lineal
En un compuesto lineal, yo incremento la masa molecular, por ejemplo, paso del cloruro de metilo al cloruro de etilo, cloruro de propilo, cloruro de butilo y cloruro de exilo, voy incrementando el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor superficie de contacto para que esos compuestos puedan interaccionar y tengan mayor fuerza de dispersión de London, porque las fuerzas de los momentos dipolares, dipolo permanente y polo permanente, son las mismas en todos estos enlaces carbono-cloro. Ok. El momento dipolar o el punto de ebullición aumenta a medida que yo tengo mayor masa molecular y disminuye con las ramificaciones. Es decir, que si yo tengo un átomo de carbono, un compuesto, vamos a verlo en un ejemplo. Aquí lo tenemos. Este vendría siendo un halogenuro. Vamos a poner que sea bromuro. Y tengo carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Y aquí tengo también el mismo bromuro. Este sería el bromuro de propilo y aquí sería el bromuro de ciclo de isopropilo, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Si yo pongo a interaccionar este bromuro con este bromuro con este bromuro que está acá, ¿verdad? Este compuesto con este compuesto que está acá, si ustedes se ven en el compuesto es lineal, la superficie de contacto es mayor. Y mientras mayor sea la superficie de contacto, mayor van a ser las interacciones y por lo tanto el punto de ebullición va a ser más grande. Mientras que si yo pongo a interaccionar estos compuestos, fíjense que la superficie de contacto aquí es menor y por lo tanto el punto de ebullición va a disminuir. Entonces, en los haluros de alquilo aumenta, si son lineales, aumenta la masa molecular a medida que aumenta la masa molecular y aumenta el punto de ebullición a medida que aumenta la masa molecular. Entonces, si estoy comparando una familia, una serie homóloga, que es aquella que nada más está variando en CH2 en un árbol alquilo, por ejemplo, compuesto el cloruro de propilo va a tener menor punto de ebullición que el cloruro de butilo y a su vez el cloruro de pentilo va a tener mayor punto de ebullición, porque a medida que incremento la cadena, va a incrementar el punto de ebullición. Pero si yo tengo ahorita compuestos con igual número de átomos, el que tenga la cadena lineal va a tener mayor punto de ebullición que el que no la tenga. ¿Por qué? Porque los alumnos del kilo lineal tienen mayor área superficial de contacto y por lo tanto su punto de ebullición va a ser mayor. Ejemplo, veámoslo aquí. Ya está marcado el bromuro de propilo y el bromuro isopropilo. El punto de ebullición de uno, el que es ramificado es 59 y el que es eh, y el que no es ramificado es de 71, porque tengo mayor fuerza de dispersión del hondo. Antes de continuar, vamos a chequear cómo va todo, vamos a chequear la grabación. Ok, por aquí todo perfecto, vamos a chequear el chat. Ok, hasta ahorita todo bien. ¿Alguna duda, pregunta, por favor? No duden en intervenir. Entonces, aquí tengo, voy a ver la densidad. Acuérdense que la densidad es una propiedad física que se obtiene dividiendo la masa entre el volumen. Y generalmente sus unidades, las más comunes son en miligramos, perdón, en gramos por mililitro, es la densidad más común. O lo que puede ser igual en gramos por centímetro cúbico, porque básicamente un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Aunque hay unidades de densidad en kilogramos por litro, miligramos por mililitro, también lo tenemos, pero generalmente la densidad es en gramos por mililitro, es la unidad más común. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y yo tengo, por ejemplo, un compuesto que tenga un carbono con un halógeno como el flúor, la densidad no la reporto, generalmente es un compuesto que es gaseoso. Si yo tengo ahorita un carbono con un solo átomo de cloro, él es menos denso que el agua. Quiere decir que
En este caso, el cloruro de metilo, no se ve bien esto aquí, el cloruro de metilo, iría en la fase superior y el agua iría en la fase inferior. Pero si ahorita yo tengo un solo átomo de bromo o un solo átomo de yodo, fíjense que con un solo átomo pesado ya es más denso que el agua. Parece que la densidad del agua es 1. Veamos el caso del flúor. Fíjense que con el flúor, igualito, es menos denso que el agua. 0,72 es la densidad de este compuesto, del fluoruro de etilo. Y del fluoruro de propilo, incrementa porque incremento un átomo de carbono si lo comparo entre el fluoruro de etilo y el fluoruro de propilo, pero la densidad sigue siendo muy baja. Pero ahorita, si yo tengo eh, dos átomos de cloro, fíjense que la densidad ya es mayor a 1, es más denso que el agua, iría en la fase inferior. Si la densidad, si ahorita tengo 3 o 4 átomos de cloro, es mayor. Entonces, de manera general, para estudiar las densidades de los haluros de alquilo, si este compuesto está conformado por flúor o por cloro, y es un compuesto que es un haluro alquilo, es decir, no tengo otro grupo funcional, si tengo un solo flúor, un solo cloro, su densidad es menor a la del agua, quiere decir que su densidad es menor a 1. Pero si yo tengo un haluro alquilo donde ya tengo dos átomos de cloro, su densidad viene siendo mayor a la del agua. Y si tengo un solo flúor, perdón, un solo bromo o un solo yodo, entonces ya, como son átomos pesados, su densidad va a ser mayor a 1 y van a ser compuestos más densos que el agua. A continuación, iremos estudiando lo que son las reacciones químicas. Como se los dije, nosotros aquí vamos a estudiar sustitución y eliminación, que son la piedra fundamental de adición. Entonces, son la piedra fundamental de las reacciones de adición. Entonces, en el caso de una reacción de adición, sencillamente yo tengo un nucleófilo, que es un compuesto cargado negativamente, ¿verdad? Y este nucleófilo tiene un doble enlace. Yo le voy a adicionar este compuesto, se va a actuar como un nucleófilo y voy a formar un yoduro o perdón, voy a adicionar en torno al doble enlace un compuesto. Esto lo vamos a ver en química orgánica 2, ¿ok? Aquí vamos a explicarlo, pero no lo vamos a preguntar. Una reacción de eliminación es que yo sinceramente coloco un compuesto, generalmente es una base que es fuerte. Aquí tengo un haluro de alquilo y aquí tengo H, y lo que voy a eliminar en torno al carbono adyacente donde está el cloro, voy a eliminar en torno a este carbono un hidrógeno para formar un alqueno doble fina, puedo formar un alquino también. Y una reacción de sustitución sencillamente consiste en quitar X por un compuesto Y. Entonces, ¿qué tipo de reacciones yo voy a estudiar? Bueno, vimos las reacciones de adición que informan en torno a alquenos y alquinos y son reacciones básicamente de halogenación de alquenos y alquinos, aunque también puedo tener hidroboraciones, otro tipo de reacciones. Para obtener los haluros de alquilo, ahorita sí puedo yo tener radicales libres y tengo reacciones que van a ser por sustitución o por desplazamiento químico. Entonces, por adición, en el caso de los halógenos o los alquenos, yo tengo el compuesto X, tengo un doble enlace y a ese doble enlace yo le voy a adicionar X tanto arriba como abajo. Es una reacción de adición. Y ahorita vamos a ver casos puntuales. Por ejemplo, pudiéramos verlo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y fíjense, antes de quitar esto, que yo puedo adicionar dos moléculas de X y pasar de un alquil a un compuesto de un alcano. Entonces vamos a ver un poquito, a pesar de que esto son reacciones de adición,
Por ejemplo, si yo tengo un compuesto, eh, vamos a ponerle T, y ese teno es un nucleófilo, y yo lo pongo a reaccionar con, por ejemplo, bromo 2. El bromo 2, esto que está aquí, yo lo puedo representar de acuerdo a su estructura de Lewis como esto que está aquí. Entonces, esto es un electrófilo, esto es un nucleófilo, el doble enlace ataca a uno de los átomos de bromo, prácticamente es un proceso concertado. Lo que voy a formar es un intermediario que se llama ion bromonio, es como un epóxido, o básicamente es un epóxido, y este átomo de bromo está cargado positivamente, y el otro bromuro que me quedó en el medio, como este compuesto está impedido estéricamente para atacar por la cara de arriba, ataca cualquiera de estos dos carbonos, en este caso no importa, porque son idénticos, y básicamente lo que me va a formar es una reacción de adición con estereoquímica anti. Anti porque están de lados opuestos a la molécula. También puedo hacer reacciones de adición normales. ¿Qué reacciones de adición puedo hacer normales que le estoy diciendo? Por ejemplo, si yo tengo, ahorita vamos a poner el PEN, y esto ya se los había explicado con anterioridad, y yo tengo, por ejemplo, el ácido hídrico, yo sé que el yoduro es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto genera un momento dipolar. El yoduro está cargado negativamente, el átomo de hidrógeno está cargado parcialmente positivo, esto es un nucleófilo, puede atacar por la parte superior de la molécula, adicionar el hidrógeno en esta posición porque, como ya vimos, por carbocationes, los carbocationes secundarios son más estables que los carbocationes primarios. Si yo hubiera adicionado el hidrógeno aquí, hubiera quedado un carbocatión primario. Y posteriormente viene el yoduro, que va a atacar o por arriba o por debajo de la molécula, sin estereoquímica específica, y nos daría, por ejemplo, el yoduro de propilo o el 2-yodo-propano. Okay. Entonces, vamos a continuar. Estos son los tipos de reacciones de haluros de alquilo. Hay muchísimas reacciones de formación de los haluros de alquilo. Como les había dicho, una de las formas de obtener un haluro de alquilo es mediante una reacción de adición. Una reacción de adición, o sea, lo que se les puede preguntar es qué da en esa reacción, pero no el mecanismo ni nada por el estilo. Entonces, fíjense que casualmente es el mismo ejemplo. Tengo en este caso, bueno, este es el 2-metil propano, y yo puedo atacar nucleofílicamente a este compuesto de aquí. Y tengo dos opciones. ¿Dónde puedo formar? Puedo formar, si adiciono el hidrógeno en posición 2, fíjense, voy a formar un carbocatión primario. Los carbocationes primarios, como sabemos, no se forman o no son muy estables. ¿Por qué no son muy estables? Porque este átomo de carbono está deficiente en carga y va a querer tener muchos grupos que le den densidad electrónica. Entonces, si yo veo por acá, si yo adiciono el hidrógeno en la primera posición, aquí va a tener un carbocatión terciario. Este es un carbocatión terciario porque este átomo de carbono está unido a un carbono, a dos carbonos o a tres átomos de carbono. Y por lo tanto,
Después yo voy a poder adicionar el cloruro y sencillamente voy a pasar de lo que era un alqueno a una reacción de adición para formar un alquilo, como el 2-cloro 2-metilpropano. Reacciones de adición, tengo bastantes. En torno a los anillos, el ciclopenteno, por ejemplo, y lo que les estaba diciendo, yo formo un intermediario cíclico, que es una especie de una unión bromonio. Este lado está protegido y la adición viene siendo anti porque cuando adiciono el bromuro, un bromuro y otro átomo de bromo están en lados opuestos de la molécula. Otra forma de preparar haluros de alquilo es mediante lo que vendríamos diciendo una reacción vía radicales libres, en donde yo pongo un alcano a reaccionar con un halógeno en presencia de calor o de luz. O sea, vamos a ver, ahorita lo vamos a desarrollar, va a estar en las láminas, pero vamos a desarrollarlo en nuestra pizarra digital. Entonces, si yo tengo mi compuesto, por ejemplo, disculpe, vamos a ver, estoy definiendo el producto. Si yo tengo mi halógeno, que viene siendo, vamos a poner una reacción de cloración, y tengo mi alcano, y tengo mi cloro, ¿verdad? Entonces, y yo le coloco calor, o la otra opción es que le coloque energía, que lo represento como HNU. HNU porque tiene que ver con lo que ustedes vieron en química general, que la energía está cuantizada y depende de un fotón. Entonces, si yo tengo este cloro, cuando hay calor y energía, sencillamente lo que me está diciendo es que yo voy a obtener mi reacción, voy a dar lugar, y ya se los había explicado con anterioridad, a que ocurran rupturas homolíticas. Y una ruptura homolítica no es más que una ruptura en el cual cada elemento se lleva un par de electrones en la formación del radical libre. Entonces, aquí en el caso del cloro, el cloruro se lleva un electrón y el otro cloruro se lleva un electrón y en el caso del etano, también el hidrógeno se lleva un electrón y el átomo de carbono se lleva otro electrón. ¿Qué me da esto? Me da la formación de varios radicales libres. Voy a obtener varios radicales libres, voy a obtener, por ejemplo, cloruro, y cuando este radical libre se forma con este, se encuentra, y este radical libre se encuentra con este, ¿qué voy a dar lugar yo a la formación de un nuevo producto que vendría siendo el cloruro de etilo más el ácido clorhídrico? Profe, disculpe, ¿puede repetir esa parte otra vez? Es que no entendí bien. ¿Cómo no? Sí, lo puedo repetir. Fíjate. Cuando tú tienes, esto es importantísimo. Y disculpa, ¿quién preguntó? No, profe, Sofía. Ok, Sofía, mira. Esto es importantísimo y te lo voy a poner en el examen como conchita de mango. Tú tienes que ver la reacción. Si tú ves calor o HNU, significa que las condiciones están dadas para que a partir de un alcano, como el etano, reaccione con el cloro y que la reacción vaya vía radicales libres, no vía carbocatión. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes varios enlaces que puedes romper, pero si tú rompes un enlace, carbono, hidrógeno, como tienes estas condiciones de reacción, significa que se van a producir rupturas homolíticas.
Te repaso. Una ruptura heterolítica era cuando uno de los elementos se lleva el par de electrones y por lo tanto uno quedaba cargado negativamente, ¿verdad? El Y queda cargado negativamente porque se está llevando el par de electrones y X está cargado positivamente. En el caso del carbono y el hidrógeno, cada uno se lleva un par de electrones y queda el carbono cargado con un solo, perdón, con un radical libre, el hidrógeno, fíjate, él se llevó con uno, ¿verdad? Y aquí en el cloruro pasa lo mismo, aquí tienes uno y uno. ¿Qué va a ocurrir? Que para tú formar un enlace, tú necesitas dos electrones. Entonces, el carbono aporta este electrón del radical libre y el cloruro aporta el electrón del radical libre y te va a formar un nuevo compuesto, que es un nuevo enlace carbono-cloro. Mientras que aquí el hidrógeno te aporta su par de radical libre y el cloruro te aporta y te va a formar el ácido clorhídrico. ¿Qué ocurre? Las reacciones vía radicales libres, Sofía, son reacciones sumamente inestables. ¿Por qué? Porque como el átomo de carbono no soporta ese par de electrones, o sea, ¿qué soporta el carbono? Compartir todos sus elementos. Él una carga negativa no la soporta, pero a él tampoco le gusta estar ni cargado positivamente ni como radical libre, porque a pesar de que en radical libre él está neutro, sencillamente no tiene el octeto completo. Entonces él va a tratar de conseguir cualquier electrón desapareado lo más rápido posible para, para formar ese compuesto. Entonces fíjate, o fíjense aquí, no sé si pude aclararte la duda. Sí, profe, gracias. De nada, un placer. Cualquier otra pregunta, por favor, no duden en consultar. Si aquí tengo el metano y aquí tengo el cloro, ¿verdad? Entonces se va a romper un enlace carbono-hidrógeno, carbono-cloro, fíjense que, y se va a formar lo que es el cloruro etilo y el ácido clorhídrico. Si yo sigo haciendo múltiples reacciones de cloración, lo que estoy haciendo es una cloración en vía radical libre con H+, al final voy a pasar a formar el cloruro de metilo, diclorometano, cloroformo, tetracloruro de carbono. El problema de estas reacciones es que son muy difíciles de controlar porque una vez que se forman es una reacción en cadena y las reacciones en cadena pueden ser sumamente exotérmicas y inclusive pueden ser peligrosas porque pueden llegar a ser explosivas, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de reacciones. Generalmente uno trata de preparar los haluros de alquilo no por reacciones halógenas, no por reacciones vía radicales libres, sino por reacciones que van haciendo lo que son reacciones de sustitución nucleofílica que vamos a ver más adelante. Toda reacción de halogenación vía radicales libres tiene tres etapas. Una iniciación, generalmente yo tengo un iniciador, que es formar un radical libre. Posteriormente hay una propagación. Esta propagación viene siendo que se vayan formando radicales libres sucesivos, como este radical libre metilénico, y una terminación que es cuando dos radicales libres se consiguen. Por ejemplo, si un radical metilo se consigue con otro radical libre metilo, yo formo el etano. Si un radical libre de cloruro se forma con otro metilo, formo el cloruro metilo, y si un radical libre de cloruro se forma con otro, un compuesto cloruro. Reacciones de radicales libres, muchas se pueden dar en reacciones de hidrotratamiento catalítico que realiza nuestra industria petrolera para disminuir el porcentaje de, como digamos, para disminuir el porcentaje en las gasolinas, el porcentaje o aumentar, perdón, la gravedad, disminuir la densidad de nuestro crudo para poderse transportar en la refinería. Muchas veces, hacen reacciones de hidrotratamiento catalítico, también podemos obtener pasos previos para la formación de medicamentos para el tratamiento de distintas patologías mediante estas reacciones, pero no son las más utilizadas. Entonces, recuérdense siempre, sumamente importante, esto que está aquí, calor y luz.
Fíjense que yo aquí, si yo viera el producto mayoritario es el que se forma en mayor proporción. ¿Por qué se forma el 2-bromo-propano en mayor proporción que el 1-bromo-propano? Aquí. O sea, ¿por qué se está formando en mayor proporción? Y sencillamente, eso tiene que ver con las vías o el mecanismo de reacción. Vamos a hacer propano, reacción de reacción. Fíjense, vamos a borrar nuestra pizarra digital. Yo tengo el 1-bromopropano, ¿verdad? O el bromopropano, CH3, CH2, CH3. Y lo tenía con bromo, ¿verdad? Si yo no le coloco aquí mis condiciones de reacción, calor, H-nu, probablemente esto no va a ocurrir nada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ustedes se dan cuenta en este alcance, ¿verdad? Yo tengo varias rutas posibles de romper ese enlace. ¿Cuáles son las rutas posibles de romper? Fíjense. Si yo realizo una ruptura homolítica aquí, vamos a poner que este es el hidrógeno HA y este es el hidrógeno HB. Si yo realizo una ruptura homolítica aquí y quito menos HA, ¿qué radical libre se me forma? El radical libre que se me forma aquí es un radical libre primario. Y como habíamos visto, los radicales libres primarios tienden a ser poco estables. Y los metilénicos, ¿por qué? Porque a pesar de que el átomo de carbono está neutro, porque si yo calculo la carga formal en este átomo de carbono, está aquí. La carga formal, si lo pongo así, ese átomo de carbono, esta unión CH2, ¿verdad? CH3, y aquí tengo otro y un punto, la carga formal sería número de electrones de valencia, carga formal, vamos a poner carga formal. Número de electrones de valencia, ¿verdad? Menos número de electrones asignados a la estructura de Lewis. Entonces, aquí sería número de electrones de valencia del carbono, sabemos que es 4. ¿Por qué es 4? Porque la configuración del átomo de carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, esa carga formal del átomo de carbono viene siendo 4 electrones de valencia menos ¿cuántos electrones tengo aquí en la carga formal? 1, 2, 3 y 1 menos 4. 4 menos 4 es igual a 0. Entonces, a pesar de que ese átomo de carbono tiene carga formal de 0, él está deficiente en carga, no completa el octeto, porque para completar el octeto tendría 2, 4, 6 y 7 electrones. Él va a querer muchos grupos alquilos. Ahorita, ¿qué va a ocurrir si yo elimino menos HB? Si yo elimino menos HB, se ocurre una ruptura homolítica. Acuérdense, las rupturas homolíticas son medias flechas. ¿Y qué va a formar? Voy a formar un radical libre secundario. Y aquí tengo un radical libre primario. Entonces, por esa razón, es que como los radicales libres, si yo lo veo en un perfil de energía en función de coordenadas de reacción, ya lo habíamos visto en clase, energía en función de las coordenadas de reacción, esta sería la energía para formar el radical libre secundario y la energía para formar el radical libre primario sería mucho más alta y por lo tanto eso no se va a formar el primario. Entonces, por esa razón, o se forma en menor proporción
Por esa razón es que ustedes ven aquí ese 92,8, ese es el producto mayoritario. Esto es una pregunta típica de nuestros exámenes y de nuestros parciales, ¿ok? Para los que están viendo la clase en vivo y los que les van a ver grabada en el YouTube. Se tiene una reacción, por ejemplo, yo les voy a dar esto, fíjense que les estoy diciendo todo lo que les voy a contar, les doy el radical, el compuesto, y les doy las condiciones de reacción y les pregunto cuál es el producto mayoritario, ¿ok? O les digo cuál es el mecanismo de reacción, qué día sigue. Entonces, esto es lo que les está explicando que el orden de estabilidad, el radical libre no sustituido porque este carbono no es, tiene la carga, no está unido a ningún otro átomo de carbono, sustituido porque este carbono está unido a un carbono primario, secundario porque este carbono está unido a un carbono 1 y 2, y terciario porque este carbono está unido a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Entonces, el radical libre terciario es el más estable y por lo tanto se va a formar con mayor facilidad sus productos. Aquí está el perfil de energía en función de coordenadas de reacción. Esto está muy bonito porque fíjense, esta es la energía en sí. Esto está un poco, no está del todo acorde, pero aquí lo que les está proponiendo, porque deberían ser aquí arriba, porque la energía del radical libre terciario, esto es sacado en libre, que es el error que tiene. Esta curva debería estar aquí arriba, porque la energía del intermediario no puede ser menor que la energía del reactivo. Pero nos sirve para ejemplificar que, por ejemplo, un radical libre terciario que se forme, esta curva, R' va a tener menor energía y va a ser más estable que un radical libre secundario y esta vez que su radical libre primario. Ok. Otra forma de obtener radicales libres es mediante reacciones de halogenación. Entonces, fíjense, si yo tengo este compuesto que está aquí, vamos a verlo, ¿sí? Este compuesto que está acá, vamos, ya, un momentico, que es el ciclohexeno, perdón, el ciclopenteno. Vamos aquí a nuestro whiteboard. Vamos a hacer el producto de esa reacción. Y fíjense algo súper importante, muchachos. Cómo es importante las condiciones de reacción. Si yo este producto que está aquí, y es sumamente importante, ahorita estamos en química orgánica dinámica, ya pasamos la estática, ¿ok? Lo que habíamos visto. Si yo este producto que está aquí. Otra cosa importante, antes de que se me olvide, el parcial por pedido especial de que tienen un evento que es la cápsula de platino, me parece que quien quiera ir a distraerse, el examen el viernes abre a las 7 p.m. y cierra el sábado a las 12 p.m. Es decir, desde el viernes de la noche hasta el sábado a las 12 del mediodía, ¿ok? Hasta las 11:59. De todas formas, eso se lo va a publicar, ¿ok? No va a abrir a la 1 de la tarde para que ustedes que quieran ir a, al evento que va a hacer en el auditorio puedan ir sin ningún problema y sin ninguna preocupación. Entonces, fíjense, esto es sumamente importante. Si yo aquí coloco bromo y yo no coloco las condiciones de la reacción, es decir, no coloco que lo hago en presencia de calor, aquí lo que va a ocurrir sencillamente es que este átomo de bromo va a ser una reacción de bromación normal como las que ustedes van a ver y estudiar en profundidad en química orgánica 2. Aquí, este doble enlace que está aquí va a atacar a nuestro átomo de bromo. Básicamente, pudiéramos verlo así. Vamos a formar lo que es un ion bromonio. Disculpen.
Déjeme que dibuje mal el ciclo entero para hacerlo. A veces es difícil mover el lápiz en la pizarra. Y después el átomo de bromuro va a atacar por la cara opuesta. Y básicamente lo que vamos a obtener es que van a estar en caras opuestas del anillo. Por ejemplo, si este está hacia afuera, este átomo de bromuro está hacia adentro. Aquí lo importante es tener imaginación y estudiar muy bien lo que están haciendo, ¿ok? Fíjense, aquí vamos por acá, perfecto. Pero ahorita, y yo lo quiero hacer, a mí me gusta hacerlo, ahorita tenemos el ciclo penteno. Vamos a ponerlo en color rojo, que no se confunda. Es sumamente importante esta parte que está aquí, porque tengo este compuesto que está aquí, ¿verdad? Y tengo el bromo, pero en presencia de H. Eso significa que la reacción va a bien radical equilibrio. Entonces, si ustedes se ponen a ver de todos estos compuestos que está acá, el enlace bromo-bromo se va a romper con una ruptura homolítica y también se va a romper un enlace carbono, se puede romper un enlace carbono-hidrógeno o se puede romper sencillamente el doble enlace. Vamos a ver, creo que la lámina se explica un poquito mejor. Fíjense, yo tengo mi doble enlace, ¿verdad? Y hay un corrimiento de mi doble enlace. ¿Qué significa? Que si yo tengo esto que está aquí, este enlace carbono-hidrógeno es el que más fácilmente se rompe. Y me preguntan por qué. Porque si se rompe este enlace carbono-hidrógeno, me quedaría carga aquí de radical libre, doble enlace, ¿verdad? Y aquí me queda mi bromuro como un radical libre. Pero ¿qué ocurre? Este radical libre que está aquí es muy estable. ¿Por qué? Porque puede ser estabilizado por resonancia. Quiere decir que si yo rompo otro color, el verde, este enlace que está aquí, yo rompo este enlace hacia acá, significa, y este hacia acá, estoy haciendo una resonancia de radicales libres. O sea, ¿qué está pasando? Este enlace, doble enlace, este átomo de carbono se queda con un radical libre y este átomo de carbono se queda con otro radical libre, pero con estos radicales libres están adyacentes, forman un enlace. Y fíjense cómo moví el doble enlace. Entonces, aquí en estas moléculas hay que estudiar muy bien la molécula y tener suficiente imaginación. Ok, entonces, eso es una resonancia de doble enlace. Lo que está pasando es sencillamente que se rompe ese enlace y cuando ustedes se están dando cuenta, ustedes esperarían que la adición fuera en una posición y es en otra, porque estoy estabilizando ese radical libre por resonancia por el doble enlace. Ok, otros métodos de preparación, y esto es lo que vamos a ver de ahora en adelante,
para la preparación de radicales libres son reacciones de sustitución a partir de alcoholes. Entonces, yo tengo un alcohol, disculpen, tengo un átomo de alcohol y este átomo de alcohol, sencillamente, yo lo pongo. Perfecto. Este átomo de alcohol yo lo pongo a reaccionar con un alquilo y me va a dar un determinado compuesto, que va a ser un alcohol. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer ese mismo ejemplo que está ahí, que es el 1-metil-ciclopentanol. Vamos a ver cómo se formaría ese alcohol. Me gusta que vayan viendo, todo esto yo lo explico con más calma. Parece que la clase 1 siempre es mi historia. No hay forma de dividir esto. Ok. Entonces, 1-metilciclopentanol. Básicamente yo tengo el metilo, 1-metilciclopentanol, lo coloco a reaccionar con ácido clorhídrico y siempre ocurre primero la reacción ácido-base. Entonces, ¿qué ocurre? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el alcohol es un compuesto que tiene características ácidas y básicas, pero en presencia de ácido clorhídrico, recuerden que uno es ácido básico dependiendo contra quién esté. El alcohol tampoco es que se protone mucho, pero en presencia de ácido clorhídrico, él se va a protonar. Va a formar lo que vamos a formar una molécula de agua. Esta es la molécula de agua. Ya, esto quedó mal hecho. Esta es la molécula de agua, se rompe el enlace carbono-hidrógeno, voy a obtener el compuesto CH3 cargado positivamente, que es un haluro de alquilo terciario, que es un carbocatión terciario, y posteriormente voy a obtener el cloruro, ¿verdad? Es un carbocatión terciario, está estabilizado por resonancia, y mi cloruro puede atacar por la cara de esta molécula o por la cara opuesta de la molécula, y sencillamente formar ya sea o este compuesto que está aquí, el cloro por la parte de atrás. Eso es una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1. Si se dan cuenta, estos dos compuestos son iguales porque ese carbono no es quiral, porque este cloruro y metilo por este lado de la molécula es igual a este lado de la molécula. Por lo tanto, ese carbono es lo mismo, es el mismo compuesto que yo voy a obtener, sería este que está aquí. Entonces, eso es una reacción típica de obtención de un haluro alquilo. Es decir, yo estoy partiendo y estoy obteniendo el haluro de alquilo a partir de un alcohol catalizada con ácido. Es una reacción vía catálisis ácida. Recuerden que un catalizador, como vieron en su tema de química general, de equilibrio químico, es toda aquella sustancia que acelera la velocidad de la reacción. Aunque no puedo tener catalizadores que no serían catalizadores el término correcto, sino que son retardantes. Por ejemplo, toda aquella sustancia química que ustedes le adicionan a la comida para evitar que ella se descomponga. Eso es un preservante. Entonces, ¿cómo yo puedo preparar el haluros de alquilo? Y por eso los haluros de alquilo son sumamente importantes para ustedes como químicos farmacéuticos, especialmente si ustedes están en la industria
en la parte de desarrollo de nuevos medicamentos. Una de las cosas que más invierte la industria, especialmente la industria farmacéutica internacional, como las casas matrices como Bayer, Sanofi, Merck, eh, si pudiéramos ver Roche, es en desarrollar nuevos medicamentos. Y uno de los métodos, ellos hacen estudios in silico. De hecho, son estudios que cualquier día, si están interesados, yo les pudiera enseñar un poquito cómo hacerlo, porque los hago yo. Partimos de una serie de compuestos y sencillamente tenemos un determinado, eh, compuesto que puede ser más activo. Y después se va modificando estructuralmente, se va sintetizando y se van haciendo las cosas, pero cuando llegan al proceso del laboratorio, uno de los compuestos más importantes es el haluro de alquilo, porque el haluro de alquilo, fíjense como aquí tengo un haluro de alquilo y si elimino en presencia de una base, un hidróxido de potasio, puedo obtener un alqueno. Si adiciono un grupo como un alcohol o un hidroxilo, un alcohóxido, otro halogenuro, un cianuro, un diol, una amina, puedo tener aminas, tioles, nitrilos, halógenos, éteres o alcoholes. El descubrimiento, un poquito de historia, el descubrimiento de las reacciones de sustitución nucleofílica se realizó por Paul Walden. Paul Walden la realizó este descubrimiento en el año 1896 y ese descubrimiento básicamente fue en reacciones de sustitución nucleofílica a través del ciclo de Walden, que sencillamente es una inversión que él está estudiando con el ácido málico y el ácido clorosuccínico en presencia de un catalizador que era pentocloruro de fósforo. Entonces, fíjense, yo puedo obtener, si yo parto de un haluro alquilo, como el yoduro de metilo, en presencia de hidroxilo, o de un alcohol, puedo obtener el metanol. Entonces, fíjense, a partir del haluro alquilo estoy obteniendo un alcohol. Todo esto lo vamos a estudiar. Y vamos a seguir viendo reacciones, pero antes de continuar, me gustaría ver que estos haluros alquilo tienen tres características comunes. Primero, si el haluro alquilo está unido a un carbono con, perdón, si el halógeno está unido a un carbono con hibridación sp3, estoy hablando de haluro alquilo. Si el átomo de carbono está unido a un carbono con hibridación sp2 y este carbono con hibridación sp2 es del estilo, ¿ok? Aquí estoy hablando de un haluro de vinilo porque este radical es vinilo. Mientras que si este átomo de carbono está obtenido a un halógeno aquí, es un haluro de arilo. Entonces, características comunes. Primero tengo un halógeno unido a un carbono, en el caso de un haluro alquilo sp3. El sitio de reacción es donde se encuentra el halógeno porque el átomo es más electronegativo que el átomo de carbono y por lo tanto la valencia electrónica hacia acá. Y el nucleófilo, el otro halógeno va a tomar el lugar del nucleófilo. Tengo electrófilos que son átomos deficientes en carga, en este caso es el halógeno, es el átomo deficiente en carga. Tengo el nucleófilo, que es el compuesto que se comporta como una base Lewis y que va a dar densidad de carga electrónica en torno al centro metálico, o perdón, al electrófilo. Y tengo algo que es muy importante, que es basicidad y nucleofilicidad. Son dos compuestos opuestos, ¿ok? La basicidad, si lo vemos en la teoría de Bronsted-Lowry, y es nucleofilicidad, no nucleofelicidad. Ustedes dicen, yo sé que son felices, pero es nucleofilicidad, no nucleofelicidad. Entonces, basicidad es la capacidad que tiene un compuesto de tomar un protón y nucleofilicidad es la capacidad que tiene un compuesto de ser ese par de electrones y ser donados en torno a un electrófilo. Y
eso lo vamos a ver ahorita, el carácter básico, el carácter ácido, todas estas cosas. Entonces, vamos a irnos viendo en torno a grupos funcionales. Si yo tengo, por ejemplo, compuestos de átomos de oxígeno, a los cuales tienen carga negativa, por ejemplo, el electróxido, el hidróxido, el fenilo, el acetato y el agua, yo a medida que voy descendiendo, yo voy viendo que la carga va disminuyendo. Entonces, el agua es un compuesto que más fácilmente se separa de electrones y es un compuesto más nucleofílico. Pero su toxicidad también va decreciendo, es decir, el agua no va a tender a aceptar un protón o a protonarse, como por ejemplo un etóxido. El etóxido es un compuesto que vamos a utilizar bastante ahora en adelante. Y esto que está aquí. También tengo el fenol y tengo el fenóxido. Fíjense que si yo comparo estos compuestos, este compuesto es más básico y también va a tener al incrementar la carga negativa, también va a ser más nucleofílico, es decir, va a tener mayor cantidad de electrones para ser donados. Si yo comparo, por ejemplo, el metanotiol con el metanotiolato, que es la carga negativa, el metanotiolato va a ceder más fácilmente la carga negativa y ese par de electrones va a ser más fácilmente cedidos en torno a cualquier electrófilo. Igual si yo comparo el amoníaco con el anhidro. Entonces, los átomos eh, tienen, a medida que yo tengo un grupo, y si yo estoy comparando, por ejemplo, los elementos de un mismo grupo, vamos a buscar la tabla periódica en Internet. Hasta ahorita vamos a ver cómo va. ¿Todo bien? Esta es la clase. Ya estamos por terminar. No se preocupe. Ajá, vamos a buscar aquí tabla periódica. Perfecto. Entonces, si ustedes ven aquí, una tabla periódica, vamos a hacerle un zoom más grande, aquí, y tienen la tabla periódica que está acá. Si yo comparo los elementos, vamos a cambiar esto a rojo porque no van a ver la explicación. Entonces, fíjense, póngase que yo estoy comparando el elemento de los átomos de nitrógeno, ¿verdad? El elemento del grupo este sería 1, 2, 3, 4, 5A. 5A porque todos los elementos en su valencia tienen configuración electrónica NS2, NP3. Si yo compro estos elementos, yo me doy cuenta que a medida que yo desciendo en mi grupo, el carácter nucleofílico incrementa. Es decir, si yo el amonía, que es una base, y veo la fosfina como el átomo de fósforo es más grande y puede localizar de mejor manera ese par de electrones disponibles, él fácilmente va a ser más fácilmente polarizable y más fácilmente que se da ese par de electrones. Cuando yo digo que es fácilmente polarizable, es la tendencia relativa a distribuirse las cargas en torno a una molécula. Y quiero buscar una imagen que está aquí, alguna imagen que hay aquí. Por ejemplo, esta imagen puede representar lo que les estoy diciendo. O sea, si es más fácilmente priorizable, quiere decir, ya disculpen, vamos a hacerlo en vez de iShot on to fix. Ya, vamos a ver dónde está. Ok, ya listo. Quiere decir que esta molécula que está aquí, este átomo
fácilmente polarizable. Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva aquí y esta es una molécula que es agua, que tiene una carga negativa aquí, se puede deformar fácilmente. Esa es la polarización, la deformación de la nube electrónica y la facilidad para dar el par de electrones. Entonces, si yo regreso a mi presentación y ahorita comparo los elementos que están descendiendo en un grupo, el carácter nucleofílico decrece a medida que yo aumento en el grupo. Recuerden que el fósforo está abajo del nitrógeno, entonces va a aumentar el carácter básico, pero va a defender el carácter nucleofílico. Igual cuando yo tengo los halógenos, si tengo, por ejemplo, fluoruro, cloruro, bromuro, que es el caso que nos importa, y yoduro, si yo decido aumento en el grupo, incrementa el carácter básico. ¿Por qué? La basicidad. Porque el fluoruro es más electronegativo y más pequeñito que los demás elementos y fácilmente va a concentrar una grande relación carga-radio y fácilmente se va a protonar. Mientras que si yo defiendo en el grupo, el carácter nucleofílico va a incrementarse porque es más fácilmente que se polarice el átomo de yodo o el halógeno. Entonces, la nucleofilicidad aumenta al bajar en un periodo, como se los había dicho, en el caso del fluoruro es más electronegativo, ¿verdad? El fluoruro es más electronegativo, es más básico, pero el cloruro es mejor nucleófilo, a su vez el bromuro es mejor nucleófilo y el yoduro es mejor nucleófilo. Igualito va a ocurrir como, por ejemplo, en el grupo del oxígeno. En el grupo del oxígeno, yo los tengo distribuidos de la siguiente manera, viene siendo oxígeno, azufre, selenio y teluro. Entonces, a medida que yo haciendo en el grupo, el carácter nucleofílico aumenta hacia abajo. Más fácil es separar el carácter básico disminuye. Y en el caso de los grupos, vemos que, por ejemplo, cuando un átomo nucleofílico pertenece al mismo periodo de la tabla periódica, la nucleofilicidad aumenta con la basicidad. ¿Cuál es más básico aquí? El más básico aquí viene siendo el átomo de carbono, porque recuérdense que los carbaniones son sumamente estables. Por ejemplo, si yo comparo el amiduro con un carbanión, el amiduro es menos básico que el carbanión, porque el carbanión concentra mayor densidad de carga negativa. Y en el mismo sentido, la nucleofilicidad va en el mismo sentido que la basicidad. Esto es importante saberlo para cuando les pregunten cómo comparar cuál va más rápido, producto de reacción o todo eso. ¿Ok? Vamos a ver. Siguiente lámina, estamos cerca. Ok, fíjense. En la próxima clase vamos a continuar con todo lo que son las reacciones de obtención de haluros de alquilo. Vamos hasta aquí, ¿ok? Y si tienen alguna duda, eh, me la preguntan. Si no, vamos a dejar por culminado la clase. eh, y vamos a detener la grabación. ¿Tienen alguna duda al respecto con lo que hemos visto hasta ahorita de haluros de alquilo? Inicialmente es así y después lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿ok? Ok, déjenme, voy a detener el grabado.